Yo voy a tocar un punto de muchos, pero que creo que es buen momento para abordarlo, más aún con los datos que nos entrega ayer la encuesta de Manizales ¿Cómo vamos? Unos datos supremamente preocupantes a todo nivel, pero como acá no tenemos mucho tiempo, le toca a uno enfocarse en ciertos temas que tal vez nacen de sus convicciones. Ese es mi caso en este momento y voy a leer un poco esos resultados de la encuesta de percepción ciudadana que Manizales ¿Cómo vamos? Mostraba el día de ayer en cuanto a la cultura. Este estudio fue del 2022 y los datos de cultura tienen que ver con el 33% que encabeza esa percepción, esa encuesta de percepción, 33% de personas que no participaron de ninguna actividad cultural, 29% de personas que se les preguntó que participaron de ferias, diversas ferias, 28% tienen que ver con personas que manifestaron que su participación en la cultura era leer libros, el 26% cine, el 25% periódicos, 22% conciertos, por allá más abajo 12% teatro, 10% festivales. Y esto lo digo porque de ahí uno puede concluir una realidad, que es la realidad que estamos viviendo ahorita, y es que el mayor número de personas dijeron, manifestaron en esa encuesta que no participan de ninguna actividad cultural. Y eso concuerda con que las casas de la cultura apenas están funcionando algunas, con que las bibliotecas satélite apenas están funcionando algunas, con que apenas va a empezar la banda municipal. Por supuesto que si no tenemos casas de la cultura abiertas, red de bibliotecas, pues no tenemos allí talleristas para formar nuestros niños y nuestros jóvenes. Y encuentra uno que hay una relación directa en el acceso al derecho de cultura que se está vulnerando por no tener abiertos esos programas misionales de cultura, y ese 33% que refleja esta encuesta donde las personas dicen que no participan de ninguna actividad cultural. Eso nos tiene que llamar poderosamente la atención. Y encuentra uno en ese proyecto de recursos del balance cuáles son los recursos que se van a destinar para la cultura. Encuentra uno que en la línea estratégica de Ciudad para el Desarrollo Humano con equidad para potenciar el desarrollo y el patrimonio de prosperidad cultural, hay un presupuesto de 614 millones de pesos. Pues cualquier persona podría decir, vea que sí le están metiendo plata a la cultura, pero yo les digo que no es una plata adicional a la que de por ley tiene que destinársele a la cultura. Es que ahí se está hablando de 339 millones de pesos que son recursos de la contribución para fiscal de espectáculos públicos, unos recursos de destinación específica que tienen que ir a la cultura. Es decir, acá no están haciendo ningún esfuerzo adicional para el sector de la cultura, entre otras cosas. Ojalá, esperamos que ese presupuesto de espectáculos públicos por fin se le cumpla al sector del circo y ellos puedan contar con su carpa, con una gran carpa que esta administración les ha prometido y que al momento no les ha cumplido. Esperemos que ese proyecto se esté tramitando con el Ministerio de Cultura y que esos recursos con la mesa de espectáculos públicos pueda destinarse una parte a este sueño del sector del circo, que es tener una gran carpa propia. Por otro lado, nos dicen que hay 274 millones de pesos más para cultura, pero son recursos del Sistema General de Participación, es decir, unos recursos que sí o sí tienen que destinarse al sector de la cultura. Pare de contar. Bueno, por ahí también en el proyecto de acuerdo vi que se destinaron los recursos para la Juan 23 y para la Escuela Sagrado Corazón.
600 para la Escuela Sagrado Corazón y 500 para la Juan 23. Unos fallos de unas acciones populares, es decir, es obligatorio que estos recursos se inviertan allí. Esto me permite concluir a mí en este corto espacio que no veo voluntad política para fortalecer el sector de la cultura en este proyecto de acuerdo. No la veo, no la veo. Y me toca manifestarlo, me toca decirlo en este micrófono. Porque si bien es cierto que ya están contratando los coordinados de casas de la cultura, de las bibliotecas, y ya está en proceso de contratación la banda municipal, pues queda una deuda histórica de casi 5 meses. Queda una deuda histórica de casi 5 meses donde esos programas no funcionaron. Es decir, donde con esos programas específicamente este año, más la deuda histórica que se tiene con el sector de la cultura, por supuesto, no solamente estos 4 años, sino 20 años, con un modelo anacrónico y obsoleto como el que tiene hoy en día el Instituto de Cultura y Turismo, con muchas deficiencias, muchas dificultades, que esperamos que con la entrada en funcionamiento de la Secretaría de Cultura, por lo menos, esos programas misionales se salvaguarden. Pero esa será una discusión que se hará el próximo año. Este año estamos hablando de este proyecto de acuerdo, estamos hablando de los recursos para cultura y estamos también anunciando que no hay un esfuerzo adicional, no hay voluntad política para garantizar que la cultura tenga unos recursos importantes en este año, que es el año de ejecutorias de esta administración. Para mencionar algunas dificultades, con la contratación de las casas de la cultura, las bibliotecas y la banda municipal, que ya está en curso. Contratos que están saliendo por 7 meses. Es decir, en octubre, noviembre, vamos a estar nuevamente acá solicitando que no vayan a cerrar las casas de la cultura, que no vayan a cerrar las bibliotecas y que le den continuidad a la banda municipal. Y eso me parece triste. Aquí debieran estar incluidos los recursos para desde hoy garantizar el funcionamiento de esos programas misionales hasta el 31 de diciembre. Aquí deberán estar esos recursos adicionales. Pero también, compañeros, ciudadanos que nos ven por las redes sociales, hay que entender que el éxito de estos programas no es solamente estar abiertos. El éxito de estos programas es estar abiertos y tener contenido de formación artística, es decir, tener formadores artísticos, tener talleristas. Pero además de tener talleristas, también se necesita que estos programas, estas casas de la cultura y bibliotecas estén bien dotadas. Yo he estado muy pendiente de lo que viene pasando con esos programas y he estado denunciando insistentemente el hecho de que estén cerrados. Hoy denuncio que no van a terminar el año esos programas si proyectos de acuerdo como este no le dan los recursos que se necesitan para terminar. Y para terminar bien, lo que significa que tendrían que tener talleristas, compañero Danilo, compañera Mala Cristina, las personas que han estado cercanas a esos programas, en lo urbano y en lo rural. Sabemos que una casa de la cultura sin talleristas no funciona, no sirve, no hay contenido, no hay formación. ¿A qué van a ir los niños y los jóvenes a la casa de la cultura? A leer el periódico y revistas, que es, ojo, es preocupante ese dato, que uno de los ítems de mayor acceso a la cultura en Manizales sea leer periódicos y revistas. A eso es lo que se dedican nuestros jóvenes, nuestros niños, las personas, los ciudadanos en Manizales, en términos de percepción de cultura. Quisiera uno que las casas de la cultura estuvieran por encima del 33%, que las bibliotecas estuvieran por encima del 33%, que la banda municipal, la retreta, estuvieran por encima del 33%, que el teatro, que está en el 12%, estuviera por encima del 33%. ¿Por qué pongo el 33%? Porque es el ítem que más marca cuando se le pregunta a un ciudadano qué
hacen Manizales respecto de la cultura? ¿O qué le ofrece Manizales respecto de la cultura? El mayor es nada. Eso es preocupante. Y lo asocio precisamente con las casas de la cultura, las bibliotecas, los programas misionales del Instituto de Cultura, porque me duele que no estén funcionando. Me duele que en este proyecto de acuerdo no encuentre presupuesto para garantizar que funcionen y que funcionen bien. Aquí, en este proyecto de acuerdo, debiera tener un rubro específico. Si es que la administración, señora secretaria de Hacienda, si es que la administración quiere mostrar voluntad con esos programas misionales de la cultura, garanticen acá un presupuesto, no solamente para que terminen el año bien, sino para que desde este mismo mes se contraten un buen número de talleristas y de formadores que estén hasta el 31 de diciembre en las casas de la cultura. Pero además garanticen un presupuesto para que se doten esas casas de la cultura. Es que si un niño va allá y tiene tallerista pero no tiene guitarra, no hace nada. O tiene una guitarra mala, no hace nada. O un niño va allá con ganas de pertenecer a una banda de rock o de hip hop o de cualquier expresión musical y no encuentra una batería, no encuentra un bajo, no encuentra un micrófono o los encuentra dañados, díganme ustedes cuál es la misionalidad del programa y cómo se estaría cumpliendo. Se invierte unos recursos para que sea abierta, todos aplaudimos, pero uno que viene de las entrañas del programa sabe que si no se garantizan esos recursos, no funciona, no funciona. Yo quisiera, secretaria y de Hacienda y Administración, que se adicionaran unos recursos importantes, por lo menos, para garantizar el buen funcionamiento de estos programas. Uno echando cuentas de cuánto se paga por cada coordinador de biblioteca, banda municipal, talleristas, indumentaria, insumos para las casas de la cultura, son más o menos 500 millones de pesos que este proyecto de acuerdo debiera contemplar para que esos programas terminen bien. Yo de una vez anunciaría mi voto negativo si estos recursos no se adicionan a la cultura. Espero que la administración hoy muestre voluntad y adicione 500 millones de pesos para que esos programas funcionen y funcionen bien. Por un lado. Por otro lado, digamos que se adicionan estos recursos y que tenemos coordinadores de casas de la cultura, de bibliotecas, talleristas. ¿A mí quién me garantiza que los perfiles de los coordinadores de bibliotecas, casas, talleristas, sean los idóneos? Que es otro problema que se encuentra uno para el buen funcionamiento, para el deber ser de esos programas. No vaya a ser que prefieran una persona que ponga votos a una persona que haga bien su tarea, a una persona que enseñe bien un instrumento musical, a un tallerista, a un profesional que por mérito pueda formar a estos niños y estos jóvenes. No vaya a ser que uno en un recorrido se encuentre con personas que no cumplen el perfil, desinteresadas, que van por cumplir el horario, pero que poco le dejan a los niños y a los jóvenes. Es decir, así garanticen el presupuesto, tienen que garantizar también que los perfiles van a ser idóneos. Y tienen que garantizar que para que esos perfiles sean idóneos, pues les tienen que dar condiciones dignas laborales a los coordinadores de esos programas y a los talleristas. Esas condiciones tienen que traducirse en pagos a tiempo. Ahorita, si algún coordinador de Casa de la Cultura empieza, no sé, o los que ya empezaron, 15 de abril, se presenta informe en mayo al Instituto de Cultura, el Instituto de Cultura presenta informe en mayo, presenta informe junio, es decir, Desarrollo Social estaría pagando
en junio y el instituto en julio. Díganme de qué vive ese pobre coordinador, que tendría que ser un gran perfil, o ese tallerista, si empieza a trabajar hoy, pero le pagan a los siguientes 3 meses. Esas inquietudes debo dejarlas planteadas porque es la realidad del sector, es la realidad de esos programas misionales, para no hablar del sector porque el sector tiene demasiadas problemáticas. Hoy quiero concentrarme específicamente en esa a propósito de ese proyecto de acuerdo que nos presentan. Yo quisiera que la administración de verdad se comprometiera con estos programas. Y si se compromete, pues voy a estar ahí haciéndole veeduría estricta para que funcionen de manera adecuada. Por fortuna he tomado una decisión de no volver a aspirar al Consejo de Manizales. Y eso me va a permitir a mí terminar este año haciendo la tarea como mi corazón me lo dicta. No buscando un voto, no buscando votos, sino cumpliendo con lo que me comprometí, con las personas que ya votaron por mí. Y es hacer el control político necesario para que esa causa de la cultura, para que esas iniciativas realmente tengan un progreso y un avance en la ciudad de Manizales, lo cual no hemos visto de manera decidida hasta el momento. La solicitud que hacíamos en nuestra intervención es puntualmente que se garantice la continuidad del programa Casas de la Cultura hasta el 31 de diciembre, de la red de bibliotecas completa hasta el 31 de diciembre, de la banda municipal hasta el 31 de diciembre, que se genere un rubro para dotación de instrumentos artísticos de las Casas de la Cultura y que se genere un rubro para contratar talleristas desde mayo hasta el 31 de diciembre. Esa es la solicitud expresa y quisiéramos que ese recurso se implemente ahí, no se salga de ahí. O sea, no nos interesa otra cosa sino fortalecer esas dificultades que le acabamos de mencionar. Es importante que usted lo sepa, secretario, porque ya muchos coordinadores están firmando contratos y esos contratos los están firmando hasta octubre. Es decir, tendría que garantizarse que se haga un otro sí, ahorita en mayo, con los que ya tengan firmado el contrato, para que no sea hasta octubre, sino hasta el 31 de diciembre. Esa es la solicitud que hemos venido planteando el concejal Danilo, la concejal María Cristina y yo. No es algo para nosotros, es funcionamiento. O sea, es que es increíble uno tener que velar por funcionamiento, pedir recursos para funcionamiento, pero toca hacerlo y esperemos que se pueda garantizar, secretario, desde este proyecto de acuerdo.